estudié economía, que equivalente en grados en Chile es un ingeniero comercial. Está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Primero, cuando terminé la carrera y estaba en mi último año, un profesor de planificación financiera me llevó al BBVA y iba para el área de planificación financiera cuando en el proceso en recursos humanos el director de recursos humanos me vio y me dijo, oye, necesitamos una persona como tú en el equipo. Tengo muchas personas con soft skills, tengo muchos psicólogos, muchos sociólogos y necesitamos llevar la parte de presupuestos y necesitamos su profesor se puede conseguir a alguien y quédate conmigo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y además utilizó una estrategia también que me dijo, además, ¿sabes que te va a pagar 5% más aquí si me aceptas la oferta de venirte con nosotros? Y fíjate que eso fue lo que llaman un punto de cambio en mi vida porque acepté el desafío, obviamente porque me parecía interesante llevar. Y ese día empecé una carrera que yo pensaba que iba a ser en el mundo financiero y más numérico, en recursos humanos. Y creo que empecé una generación de gente, llevo más de 30 años trabajando en recursos humanos, que venimos de disciplina hard. Después me especialicé en finanzas, pensando que lo de recursos humanos iba a ser coyuntural y no. Ya cuando vi que esto me gustaba, que tenía skills también en la parte de personas, hice ya mi maestría en el London School of Economics en recursos humanos y después hice un MBA ejecutivo en Canadá. Entonces, pues al principio realmente fue por una coyuntura que llegué a recursos humanos y ahí me enamoré y llevo 30 años. Estaba en la industria petrolera, bancaria, telecomunicaciones, de ahora en retail. Y en algún momento jefes me han dicho, oye, ¿no te gustaría irte al marketing, al comercial? Y he sido fiel a mi vocación en recursos humanos porque creo que me ha traído mucho aprendizaje y creo que aporto. Y entonces he llevado otras áreas, administración, en alguna época llevé el área de compras estando en México de la organización. Les hice algunos turnarounds y lo devolví al área financiera. Entonces me he enfocado y he hecho por decisión propia una carrera enfocada en recursos humanos. Pues hay varios hitos muy interesantes que yo creo que he gestionado. Yo creo que primero, cuando empecé a trabajar en recursos humanos y no tenía formación técnica en recursos humanos y no he estudiado comportamiento organizacional, veía por qué ciertas cosas ocurrían, pero no entendía qué estaba pasando detrás de las cosas. Entonces yo recuerdo mucho un gerente, yo llevaba expatriados en una petrolera en móvil y un gerente general colombiano que estaba en otro país me desafiaba ciertas cosas que no estaban inclusive en mi nivel de responsabilidad, pero él me generaba lo que después entendí que era una disociación y entonces se quejaba de mí. Yo decía, oye, pero si yo soy una persona competente y esto, ¿cómo se puede pensar él? Entonces yo trataba de ir una milla un poco más allá para tenerlo contento en cosas que no me correspondían. Después, cuando estudié psicología y comportamiento organizacional, entendía que lo que me estaba era generando una disociación a lo que yo pensaba de mí y lo que debería hacer, y que eso tenía un efecto en el comportamiento de las personas. Entonces fui aprendiendo, pero como hitos ya grandes resaltaría dos. Estando en el banco hubo un cambio muy grande a una cuenta donde se presumía que había algunos fraudes. En esa época no todas las oficinas estaban conectadas online y yo fui como parte del equipo de recursos humanos de comunicación a comunicar y a capacitar a la gente en la nueva metodología. Y acabó siendo recursos humanos, y eso fue una sorpresa para el banco, el factor clave de que ese proyecto funcionara, porque entendieron y explicamos cómo la comunicación de un proyecto tan técnico, tan complejo, tenía que llegar a todas las regiones, porque el banco tenía oficinas en todo el país. No es lo mismo la gente que está en la capital, que probablemente tiene una formación mucho más grande, a la gente que está en otras ciudades y que tienen unos perfiles profesionales diferentes, y cómo llegar con una capacitación que le funcionara a todo el mundo fue clave, y eso fue muy, muy pronto en mi carrera, y yo creo que me sirvió para entender lo potente que son estas cosas de la comunicación, de repetirlo, de hacerlo adecuadamente, entender los públicos, que generó
y la auditoría del banco, la auditoría externa del banco no estaba dispuesta a firmar el balance hasta que eso no se aclarara. Y vieron un ejercicio y un trabajo tan bien hecho y tan bien articulado desde la perspectiva tanto técnica como soft que lo aprobaron, y entonces el directorio del banco, al equipo que éramos 6 personas, nos llevó y un reconocimiento destacado a lo que había aportado recursos humanos en algo tan técnico. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Y una última experiencia ya mucho más compleja en el sector telecomunicaciones en México. Llegué a trabajar con base en una legislación que existía en el país para crecer y romper algunos de los monopolios que existían en telecomunicaciones, y empezamos a trabajar construyendo y haciendo crecer una compañía con unos objetivos que después, por cambios en la regulación, no se pudo hacer, y tuvimos que cambiar la estrategia. Entonces pasamos de una estrategia de crecimiento donde estábamos consiguiendo en esas áreas la tecnología es muy relevante, muchas mujeres en profesiones STEM, en carreras STEM, que habíamos logrado un gran equipo, y después dijimos, cambió la estrategia y tuvimos que apagar nuestra red y subirnos sobre la red de lo que era un competidor. Entonces fue un cambio 180 grados de la estrategia, y que lo teníamos que hacer con el avión volando, cambiar los motores con el avión volando y decirle, oye, eso que construimos lo vamos a tener que desmontar y ya no vamos a necesitar un área de tecnología y un área de redes en un lapso de 3 años, y mantener la gente hasta el día que la necesitáramos motivada, productiva. Fue un cambio muy grande, pero permitió que la compañía se salvara económicamente porque con la estrategia que no se pudo implementar por los cambios regulatorios, ese gran vuelco en la estrategia, que era un tema comercial y financiero, terminó siendo de nuevo apoyado por recursos humanos, porque teníamos que mantener la organización viva, y logramos mantener una organización comprometida, productiva, la gente camiseteada, como decimos acá, y muy contenta. Y eso fue, yo creo que 2 ejemplos, uno al principio de la carrera y otro donde recursos humanos tuvo un impacto decisivo de que el banco pudiera seguir operando y le firmaran su balance, o cómo una compañía pudiera cambiar su estrategia a 180 grados y pudiera en un periodo muy corto de tiempo seguir siendo productiva y sobrevivir y ser atractiva para los clientes y para el mercado. Es una pregunta muy interesante que precisamente yo, cuando me reúno con colegas y con académicos, siempre hago la misma pregunta, porque el desafío que tenemos quienes estamos liderando desde las áreas de personas, equipos tan grandes, aquí en Chile más de 48,000 colaboradores, y en la región más de 120,000 colaboradores, claro, es un desafío. Nuestra compañía y nuestra cultura tiene un ADN muy fuerte centrado en la excelencia, en la calidad y en el cliente. Y para conseguir eso, yo creo que venimos de una historia en que las cosas se han hecho bien, y entonces el desafío es mayor porque estamos en una situación de una compañía muy sólida, muy buena, que ha llegado a donde ha llegado con mucho éxito, que tiene una satisfacción, en el índice de satisfacción de los empleados, el Employee Promote Score es de 84% a nivel no solo Chile, sino de la región. Entonces los trabajadores están contentos, lo cual es un terreno muy fértil para trabajar y muy importante. Entonces hay que cuidar eso, y nos sentimos desafiados en cómo llevamos la organización al siguiente nivel con estos desafíos de mercado tan grandes que hay. Los clientes cambian sus hábitos de consumo, las generaciones, la gente que se está integrando a la fuerza laboral tienen perfiles diferentes y expectativas diferentes, y el tema del trabajo híbrido, por ejemplo, se convierte en una pregunta muy relevante. Entonces nosotros tenemos que balancear un negocio. El retail es en esencia presencial, aunque cada vez evoluciona más al mundo digital, y cada vez nuevas generaciones compran más cosas de manera digital. Y cómo nos preparamos a eso, hemos avanzado mucho acá, y los perfiles de gente que entienden a ese consumidor y que están en nuestras áreas digitales también es un tema muy, muy interesante de trabajar. Entonces yo creo que el desafío está en ese equilibrio de lograr atender finalmente las necesidades del mercado y de los clientes con las capacidades que tiene la organización desde la perspectiva de las personas. Y en un mundo nosotros reflejamos, yo creo que Cencosud es un reflejo de Chile. Aquí tenemos
una copia de la población. Tenemos más mujeres que hombres en la población general de empleados de la compañía, y tenemos empleados que están desde ciudades más pequeñas hasta las tiendas más grandes en Santiago, en el Costanera Center, donde tenemos supermercados inmensamente grande. Una tienda nuestra puede tener 350 colaboradores, es una empresa de por sí mismo. Entonces, uno de los ejes que estamos manejando es lo relevante que es el gerente de una tienda, porque cuando tú tienes este gran universo y tienes 48,000 empleados, ok, ¿cómo abordo esto? Entonces tú puedes abordarlo desde muchas estrategias corporativas, pero al final las cosas se terminan resolviendo en la sala, en la tienda. Entonces el gerente, la persona responsable de un equipo de personas es muy importante. Yo siempre les digo a todos los líderes de la organización, en todos los niveles, esta noche cuando todo el equipo tuyo esté en su casa con su familia cenando, va a contar las cosas que pasaron y va a decir, oye, Patricio, mi jefe, me reconoció y me dijo qué buen trabajo, o no estaba contento con tal cosa. Nosotros tocamos vidas todo el tiempo, en cada momento, y la forma en que lo hacemos tiene un impacto sobre la sociedad muy grande, sobre la calidad de vida de las personas. La gente entra por el nombre de una organización y tú puedes tener muy posicionada una compañía, una marca, pero la gente se termina yendo por un mal jefe, que no alcanza el peso de la organización a compensar. Oye, yo trabajo en esta gran empresa, pero si tengo un mal jefe que no me desarrolle, ¿no? Y no hablo hoy en día de maltrato, porque eso cada vez las regulaciones y el mundo evita eso. Hoy un buen jefe es alguien que me aporte a crecer en la vida. Y yo creo que eso va acompañado, yo creo que se termina articulando el mundo y el futuro del trabajo en cosas básicas, en cosas que de nuevo, el respeto por la persona, el entender el impacto que yo tengo en el ecosistema, en que yo como responsable corporativo de recursos humanos de esta gran compañía soy solamente un contribuyente más muy relevante que haga una función tan importante como la persona que hace selección, o no más importante que otro colega dentro del área de recursos humanos o de la organización. Sencillamente ocupamos roles diferentes, pero tenemos todos un mismo sentido y un mismo propósito. Y yo creo que ahí se van encontrando ese equilibrio y ese balance sobre el cual creo que no hay una receta. El mundo nuestro yo creo que cada vez va a ser más digital, pero también nosotros habíamos avanzado con mucha presencialidad en áreas corporativas, por ejemplo, hablando del tema del trabajo híbrido. Hoy estamos teniendo un poco más de presencialidad y por eso construimos espacios agradables. Nuestras oficinas, que has tenido oportunidad de conocer, son agradables porque inviten a la gente, para que sean espacios donde la gente se integra y las nuevas generaciones aprenden de sus jefes. Porque tú puedes trabajar remotamente, pero es difícil liderar remotamente. Entonces yo puedo coordinar un equipo y hacer que la gente trabaje remotamente, pero para liderar el equipo el contacto humano es relevante y es importante. Y yo creo que el futuro del trabajo depende de la industria, depende de los mercados, nos va a ir encontrando, nos va a dar la dirección, y nosotros con principios básicos como el que te comento creo que nos van a dar las respuestas para enfrentarlo. Con respecto al futuro del trabajo, yo creo que hay pilares que van a cambiar, pero que no estoy tan convencido, tan seguro que tanto van a cambiar. ¿Y a qué me refiero? El trabajo es parte de nuestra identidad y probablemente hace tiempos actuales o pasados recientes la gente se identificaba mucho más con eso. Yo soy Luis Bernardo Silva y trabajo en Cencosud, y donde trabajo es parte de mi identidad. Y probablemente en las antiguas generaciones era una parte muy alta de la identidad mía como persona, es lo que yo hago. Pero eso ha cambiado, pero no ha cambiado radicalmente, porque yo creo que la gente sigue identificándose con su trabajo, que no necesariamente es la compañía en la que trabaja, puede ser mi oficio. Yo soy un periodista y hoy trabajo para un medio de comunicación, mañana trabajo para una organización, pero soy un periodista, esa es mi vocación y eso es lo que me identifica. Y empiezan a aparecer elementos como el balance, y entonces hoy decimos, no, las nuevas generaciones quieren balance, y entonces tú empiezas a preguntar y a arañar un poco más, bueno, balance queremos al final todos. Entonces yo empiezo con muchos años de trabajo a apreciar mucho más el tiempo de las vacaciones, más que tener balance, de poder mirar a las 12, no sé,
las vacaciones tienen un valor importante. Entonces, la flexibilidad en el trabajo yo creo que viene para quedarse. La flexibilidad entendida en muchas dimensiones. En las dimensiones de los horarios, en las dimensiones de las presencialidades, en las dimensiones de las vacaciones. Yo creo que el trabajo va a ser más flexible también según la industria y según el mercado y el entorno, porque además ese es otro factor. Al final las organizaciones y todos trabajamos por un tema de productividad. La productividad también sigue siendo un pilar. Y si la industria y el mercado donde tú no trabajas no comparte esa evolución del trabajo, tú no lo puedes hacer porque no vas a ser competitivo. Entonces, el elemento de lo que representa identidad para el trabajador va a seguir siendo relevante. El elemento de flexibilidad en las diferentes dimensiones creo que es relevante, adquiere más relevancia, pero también los mercados y las respectivas industrias guíen, también lo va a hacer. Entonces, si tú trabajas en una aerolínea, oye, la flexibilidad del trabajo que tú le puedes dar a un piloto o existen, pero la esencia del trabajo va a seguir transportando gente de un lugar al otro. En el caso nuestro, servir a nuestros clientes puede que de una manera más digital, pero también la presencialidad y siempre atributos como la calidad y esto se van a permanecer. Entonces yo creo que esa evolución va a venir muy marcada en esa identidad de la persona. Y yo sí creo que las generaciones nuevas tienen valores diferentes, pero al final lo que los acaba definiendo termina el trabajo siendo o su actividad un pilar muy, muy importante. Y yo creo que va a estar más alrededor de la flexibilidad y a los mercados particulares hacia donde va. Por lo menos en el mediano y corto plazo, mediano y largo plazo corto, digamos, va a pasar eso. Si uno mira la evolución, y un poco caricaturescamente, del trabajo de la gestión de recursos humanos, ha evolucionado en los años anteriores, épocas Taylor, Fayol y preindustrialización e industrialización, en una actividad de apoyar la productividad del negocio desde una perspectiva de que se cumplieran las normas, los protocolos y el perfil de la persona que manejaba y que lideraba los equipos era gente dura, gente que controlara. El militar retirado era el perfecto, el capataz en una finca, en una hacienda. La autoridad, el mando, la fuerza era lo que hacía que las cosas se cumplieran, y tú buscas tu felicidad en tu casa y en el trabajo. Trabajas muy duro, produces y te vas para la casa y allá probablemente buscas tu felicidad. Eso después fue evolucionando a entender que el trabajo éramos más productivos en la medida que estábamos contentos, y empieza a evolucionar y empieza a aparecer la psicología y la sociología como elementos que empiezan a trabajar y aportar en la productividad siempre como un denominador en el mercado y en las industrias. Y se encuentra que trabajar con la gente y lograr su compromiso y lograr su participación generaba valor y generaba productividad. Yo creo que ahí hemos avanzado. Creo que hoy estamos en un mundo en que ya esos equilibrios son mayores y la gente, la función de recursos humanos empieza a darse más en menos actividades operativas que igual hay que hacer. Yo siempre le digo a una persona que entra a recursos humanos, nosotros igual vamos a tener que pagar la nómina, igual vamos a tener que manejar, gestionar beneficios y cosas muy operativas, pero eso hay que tenerlo como en una fábrica, y esto ha generado los famosos centros de servicios compartidos, donde el gerente de recursos humanos, yo creo que contemporáneo, cada vez se apoya más en eso, en quitarse esas cosas que son importantes y necesarias. Si no se paga la nómina mañana a 48,000 empleados, es el caos total, no podemos hacer otras cosas sin que eso funcione. Pero eso hay que tenerlo como una fábrica operando bien, con altos estándares. Hoy la digitalización es increíble. La experiencia, por ejemplo, que nosotros tenemos en un empleado desde que lo contratamos, nos carga sus documentos y sus papeles en una plataforma que es después la plataforma de empleado, donde puede solicitar un certificado, y todo está altamente digitalizado hasta la terminación del ciclo laboral, donde revisa su finiquito y va a una notaría que escoge y firma y recibe su dinero, y en eso se ha avanzado muchísimo, porque el valor de la persona de recursos humanos es realmente asesorar a ese gerente de la tienda que maneja 350 personas en qué cosas puede hacer para tener a su gente contenta, productiva,
en aras de que tengamos una sociedad armónica. Y yo creo que eso es hacia dónde va a evolucionar y que el rol, yo creo que la inteligencia artificial, a veces me preguntan en algunos sitios, nuestro trabajo se va a ver afectado por la inteligencia artificial, y yo digo, mira, yo creo que se va a ver facilitado porque nos va a ayudar en las cosas más operativas, en las cosas más repetitivas, a que se hagan mejor y eficientemente. Pero ese valor agregado que diagnosticamos, yo a veces les digo, nosotros en muchas ocasiones somos como el médico que tenemos que ser capaces de diagnosticar y recetar, y aquí vamos a recetar, vamos a hacer una intervención de esta manera, vamos a trabajar un tema de incentivos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo creo que en la medida en que cada vez hagamos a esos gerentes, que para mí son claves, los líderes que manejan equipos, personas más capaces en influir sobre sus equipos en la dimensión de la persona, nuestro trabajo de recursos humanos va a tener mayor impacto, y yo creo que hacia allá vamos, a que cada vez vamos a tener mejores gerentes en las diferentes empresas e industrias, y eso va a ocurrir, y nuestra labor va a ser mucho más estratégica. Y yo a veces le digo a gerentes míos de recursos humanos en alguna operación que les preocupa mucho la parte operativa, le digo, mira, ojo, si no logras quitarte eso, que funcione bien, y estás acompañando al CEO de la organización en las decisiones que transforman, en las decisiones que cambian, te vas a quedar afuera y nos vamos a quedar como área afuera. Y yo creo que hacia allá va el gerente. Nuestra labor va a ser cada día más de asesores con opiniones. Aquí no hay respuestas exactas, esto es ciencia social. Entonces, las decisiones que tomas pueden ser en un sentido, y es muy difícil a veces validar la altísima calidad de la decisión, pero yo creo que cada vez vamos a encontrar herramientas para medir eso, y creo que va a ser evidente en quienes logran en este mundo, en este nuevo mundo, y en lo que nos busca tener organizaciones productivas que tengan armonía y que la gente esté plena, van a hacer que los clientes las busquen, y van a ser las empresas que tienen éxito. Entonces, fortalecer el asesor y el coach y el líder y el campeón de la transformación, cada vez coge un papel mucho más potente. Definitivamente el tener un colaborador sano y pleno, que pueda entregar su capacidad a la organización, que se traduce en entregar su contribución a la sociedad, es muy relevante, y yo creo que hemos avanzado muchísimo en esos temas, porque antes los temas de salud, tanto física como mental, era algo que uno lo manejaba en su vida personal, y en la oficina de nuevo venía a hacer un aporte muy enfocado a la actividad y a la tarea, y eso se ha humanizado y ha evolucionado muchísimo, y hoy todos somos conscientes que yo no voy a poder tener gente altamente productiva que requiere tener una salud física y mental relevante, y han salido todos estos programas oye, nos interesa tu salud y queremos cuidar tu salud, y queremos nosotros desde una industria como en la que estamos, donde la alimentación es un tema muy relevante, tenemos un compromiso con ciertas iniciativas de hacer cosas de alimentación sana. Bueno, pero eso como empresa y como industria, pero volviendo a la organización puntual, a los temas de bienestar, es un tema relevante, y lo promovemos, y decirle a la gente, oye, dentro de tu equilibrio de vida está el venir a trabajar, el atender tu familia, pero el cuidar tu salud física y mental. También el tema de la salud mental era un tema que no se hablaba en el pasado. Hoy decir que tú tienes desde un coach, que es una forma de ayuda, que la ayuda de un coach que es muy bien visto y entendido y ocurre en las organizaciones, es una forma de ayudarte a sobrevivir y a actuar con mayor impacto en la organización, y te ayuda y te protege mentalmente. Pero también hoy es bien visto el ir al psicólogo, el ir al psiquiatra, y la gente lo habla abiertamente, y los sistemas en los países, yo que he tenido tanta oportunidad de estar en varios países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, y ahora en Chile, veo que los países en estos 30 años de carrera han evolucionado muchísimo en eso. Las regulaciones cada vez se preocupan más, la mutualidad que nos apoya a nosotros nos ayuda a tener, y nos sentimos muy orgullosos en una industria como la nuestra, que tiene riesgos porque nosotros manejamos alturas, tenemos en los supermercados se manejan muchas actividades que tienen riesgo, tenemos una bajísima tasa
de accidentalidad por debajo del 2% y en casos muy mínimos. Tenemos muchas tiendas que no han tenido 0 accidentes. Entonces nosotros tenemos hoy indicadores, pero eso es una foto y hay que cuidarlo porque al final es una película. Hoy podemos estar hablando de ese buen número y eso se puede dañar en cualquier momento. Entonces hay que cuidarlo y entonces es una carrera permanente. Entonces yo creo que los esfuerzos en esta dirección no es una carrera de 5 kilómetros, sino es una maratón, es algo que no termina y hoy encontramos nuevos potenciales riesgos y los debemos abordar. Y yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos las organizaciones con nuestros trabajadores y con la comunidad. Yo recuerdo Mafalda, que me gustaba muchísimo esa caricatura de Kino que mostraba Mafalda cuando mandaban al papá a la oficina contento, ilusionado con su maleta y lo recibían en la tarde destrozado y desbaratado. Yo creo que fue una caricatura que me marcó mucho como profesional de recursos humanos, porque eso es exactamente lo que no queremos. Lo que queremos es que la persona regrese a su casa pleno, contento, contando cosas, lo que pasó, que sea un tema, hablar del trabajo, no del trabajo, de hitos que pasaron en el día laboral con la familia. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso ha avanzado, lo encuentro muy avanzado en Chile. Y yo creo que las mutualidades tienen un compromiso de ser socios estratégicos con las empresas y para nosotros es muy relevante, lo cuidamos mucho y tenemos mucha cercanía y trabajamos pues muy de cerca como corresponde, no solo porque es necesario, sino porque creemos que agrega mucho valor.